Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Buenas tardes, Eduardo. Hoy vamos a hacer una investigación de cómo se activa el ego en nuestro cuerpo. ¿Qué te parece, Eduardo? Ujú. Sí, vamos a atender a nuestro consultante que viene con estructuras de lo increado a través de la proyección de activaciones inconscientes de programas como el ego, que estructura la mayoría de procesos emocionales y mentales en el campo dimensional del inconsciente de nuestro consultante y del colectivo en su totalidad, Miguel. Ok, con ayuda de la unicidad, en una sola huella onda vibracional, hacemos conexión con la información de cómo se reactiva el ego en nuestro campo y en nuestro cuerpo, Eduardo. ¿Qué nos puede decir? Ujú, ujú. Sí, Miguel. Dentro del proceso de los trajes biológicos, la mayoría de activaciones del traje biológico del cuerpo humano se mueven por patrones subyacentes del comportamiento de lo que es la programación del clan, dentro de lo que el sistema del grupo familiar ha programado, como lo que es una proyección cuantificada de lo que somos como humanos, como personas, como individuos en su totalidad. Y esto, mucho del inconsciente colectivo en su totalidad de cada individuo y del clan, están retroalimentando matrices informacionales o resonadores de frecuencia que se enlazan hacia ese flujo de información. Entonces, el humano está cayendo en procesos repetitivos de programaciones ya activadas dentro del propio traje biológico, igual que nuestro consultante. Toda esta estructura de la proyección cuantificada retroalimenta a través de sus emociones que interconectan directamente hacia sus pensamientos y activan secuencialidades como para que el traje biológico y el individuo actúe de forma inconsciente, Miguel. Ok. ¿Hay algo más, Eduardo, que traer? Sí, la mayoría de acciones y situaciones de las personas cuando caen dentro del juego del dolor, el juego del placer y todos los niveles de atrapamiento colectivos de los cuerpos sutiles están interconectando directamente hacia formas o proyecciones creadas de nosotros mismos, de lo que nosotros creamos a través de esta emocionalidad, a través de lo que nosotros creamos, a través de lo que nosotros nos percibimos como seres conscientes o seres sintientes en este plano holográfico tridimensional. Mucho de estas activaciones del inconsciente colectivo y de la estructura de la proyección dimensional está basada en los niveles de las creencias de los que nosotros creamos dogmáticamente o arquetípicamente como un personaje ficticio e ilusorio. Como Miguel, nos dan apellidos, nos dan nombre, nos dan nacionalidad, nos dan religiones y terminamos creando y viviendo un personaje ficticio, creando o creyendo ser algo de lo que realmente nosotros ni siquiera somos. Ok, nos creemos el personaje, Eduardo. Ujú. Sí, Miguel. Luego nos crea el personaje, en mi caso, de ser español, con todas mis ideas socioculturales y cómo me manipula para tener un pensamiento, digamos, único hacia las personas que conforman España o incluso hasta la hispanidad, Eduardo. Ujú. Sí, Miguel. La mayoría de estas acciones o situaciones dentro del inconsciente colectivo de la totalidad de egregores creados como nacionalidades, religiones, vínculos energéticos y de proyecciones cuantificadas están interconectados directamente a estas matrices de que recolectan la data a través de estos servidores, y estos servidores retroalimentan todo lo que es un constructo mental, todo lo que un inconsciente colectivo retroalimenta y interconecta. Cada individuo es un universo en su totalidad. Está emitiendo emociones, pensamientos y deseos. Todos estos campos bioelectromagnéticos y las estructuras de la luna y el sol como refractores de frecuencia de rayos y frecuencias
están interrelacionando directamente hacia los trajes biológicos, hacia los cuerpos físicos, refractando información, interconectando información, transfiriendo a través de la luz. Encriptaciones de paquetes de información que se interconectan directamente hacia las células y las moléculas, refractando el flujo de la interconexión biomolecular al campo bidimensional humano. El humano es manipulado a través de los deseos, las emociones y sus pensamientos porque está creando un personaje ficticio e ilusorio que a través del ego y a través de los yo se manifiesta como un ser superior, egocéntrico, maquiavélico y egomaniaco. Entonces, la estructura de la proyección de la cuanticidad de lo que nos da un sistema como la sociedad, de lo que son raíces étnicas, emociones y lo que son raíces de lo que es una civilización como una especie históricamente, está basada en muchos de los procesos de manipulación de élites de poder y de control dentro del propio sistema geopolítico de manipulación a nivel mundial. Entonces, estas jerarquías como los draconianos y las demás, los demás regentes dentro de estos juegos, de poder y de control, están teniendo la sistematización del poder dentro de todos estos servidores, matrices, inteligencias artificiales, resonadores de frecuencia y en todas sus gamas. Las naves, las esferas de control y de revisión y de verificación y de todos los niveles de gamas y subgamas están siendo controladas a través de inteligencias artificiales que todas están enlazadas hacia la unicidad, hacia un punto específico. Entonces, Miguel, hay que entender que mucho del inconsciente colectivo del humano está siendo manipulado, redirigido, controlado y llevado hacia estas matrices. ¿Cómo podemos liberarnos? Ahí está la pregunta, Miguel. Entender que el humano debe de conectar con la unicidad, con su sentir, conectar con su conciencia, expandir el yo desde su propia esencia del todo. No somos un humano luz, no somos estructuras de proyección cuantificada que eso sea manipulable ni controlable. Somos conciencias conectados directamente hacia la unicidad de su totalidad. Somos conciencias que somos poseedores de un gran poder y potencial. Hay que aprender a potencializar nuestro propio poder, no esperar a que nada externo nos salve. Nosotros hacernos responsables de nuestras acciones y situaciones cambiar en su totalidad todo lo que nos está generando un bloqueo. Pero para eso hay que primero autorreconocerse, autoconocerse y autoobservarse, porque necesitas tú verificar y hacer mucha introspección propia sobre uno mismo. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Con qué estoy interconectando? ¿Qué estoy observando y qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción se afecta o qué emoción se activa en mí? El ego de poder, del control, de dominio y de manipulación a través del querer tener información es un sesgo que te lleva hacia el sufrimiento y hacia el dolor cuando no aprendes a tener un equilibrio propio o a aprender a controlar tu emocionalidad en tu totalidad. Nosotros no hemos venido a este plano a aprender, Miguel. Es algo ilusorio e ilógico. Hemos venido a experienciar situaciones como conciencias en su totalidad. Ok, Eduardo, ahora que tenemos conexión con la unicidad, le vamos a preguntar a la unicidad, según a ella, ¿qué es el ego para ella? Sí, la unicidad de su totalidad se proyecta y se refracta. Interconectamos, expandimos y potencializamos. Hay que entender que el ego, dentro de estas matrices holográficas tecnológicas, es creado para que el sistema de traje biológico se encapsule como un software de programa de encriptación dentro del propio traje biológico para que funcione de manera autónoma, para que este cuerpo biológico trabaje a través de este cerebro o de este programador o CPU, para que nosotros trabajemos de forma autónoma, para que nos interconecten como una red de informacional o una nube colectiva del inconsciente colectivo en su totalidad para que nos puedan interconectar a través del supraconsciente toda esta estructura de los shows en áreas y en espacios y perímetros o zonas regionales están muchos interconectados directamente hacia los egos, hacia los shows.
¿No has visto que en diferentes ciudades o países o en diferentes regiones hay personas que mucho interconectan directamente hacia un orgullo como una nacionalidad o una etnia o un pensamiento que lo que les da es esa estructura del ego que se proyecta y se refracta? Hay que entender que el ego como control, como un sistema de software de atrapamiento colectivo y dimensional, es parte de este juego de manipulación y de control para que el humano se proyecte y se interconecte directamente hacia el dominio del ego, mas no encuentre su verdadera focalización de lo que está sintiendo y con lo que esté interconectando. Por eso que muchas veces cuando nosotros queremos conectar con nosotros mismos, interconectamos con muchos de estos yo que nosotros hemos creado, con mucho de estos constructos mentales que nosotros hemos creado, como es cada individuo, como un padre, una madre, un hijo, una esposa, o los hermanos, o todo lo que nos rodea, están creando yo de nosotros, están creando proyecciones mentales de los que somos nosotros. Hay que entender que mientras más creaciones de nosotros hay en este plano, más estructuras de fractalizaciones existen. Nos fractalizamos a nivel mental, a nivel energético y dimensional. Hay que aprender a interconectar con lo que nosotros somos, nosotros, los yos, o los que somos nosotros como conciencias soberanas, como nosotros en su totalidad. Dejar de pensar en que somos algo individual cuando nosotros solo somos uno. Ok, Eduardo, tenemos aquí una pregunta muy buena. Según la unicidad, ¿cuál es la función principal del ego en la mente humana? Ujú, sí, hay que entender que este sistema jerárquico de las entidades crean este sistema del colectivo de su totalidad para poder encapsular al humano dentro de un traje biológico a través de la proyección energética. Se interconectan a través de las copias replicativas, se estructuran con estas co-creaciones de proyecciones cuantificadas como los humanos luz a nivel tecnológico, se crean dimensiones paralelas que replican estructuras bioluminiscentes tecnológicas y energéticas, se crean todos paralelismos de proyección cuantificando procesos bidimensionales hacia el campo bioenergético humano. Es allí cuando el humano se interconecta a través de estos programas, se encapsulan los procesos emocionales a través de los tubos de la psiquis, se refractan a través de las esferas con los regentes y se crean todas estas matrices de información, de encriptación y de proyección para que el humano conecte directamente hacia servidores de información de recolección de data a través de lo que es una activación del aspecto sutil, del aspecto físico-energético de forma autónomo y del inconsciente en su totalidad. Cuando entramos al onírico y el astral, estamos interconectando directamente con el cerebro, estamos interconectando directamente con flujos de información de encriptación ya basadas dentro de datos que el humano o que el cuerpo o el cerebro ha recolectado, Miguel, para poder manipular situaciones para que no podamos escapar y no podamos verificar niveles de conciencias más elevadas de lo que nuestra propia percepción escapa. Es como, por ejemplo, el cristiano muy dogmatizado ve ángeles, arcángeles o figuras celestiales. Es porque el nivel de la percepción de su proyección de los egos y el yo se están retroalimentando hacia la estructura sociocultural de lo que generamos o de lo que proyectamos como especie o como civilización, Miguel. Ok, ahora vamos con otra buena pregunta. ¿Cómo se forma el ego en la infancia, Eduardo? Sí, hay que entender que mucho de lo que nosotros somos cuando llegamos como infantes, venimos con estructuras de proyección de encriptación ya dentro del propio sistema energético. Venimos con información de la estructura del clan ya enlazado hacia a través del traje biológico. Cuando interconectamos directamente con estructuras de creaciones y de proyecciones ya cuantificadas dentro del propio traje biológico, para que se entienda, las personas venimos ya con programaciones desde que nacemos a nivel molecular, a nivel celular, como encriptación de los fotones de luz a través de la refracción de rayos gamma y todo lo que se interconecte a través de las moléculas. Todo está transfiriendo información cuantificada y codificada a través de estos vórtices bioelectromagnéticos que existen ya en este plano dimensional, Miguel. Es allí cuando nosotros
creamos y estructuramos proyecciones de personajes ficticios como nacionalidades, como religiones, como especies o razas, y pues nos creemos lo que realmente no somos. Simplemente nos dice el sistema, la sociedad y el grupo de poder y de control qué es lo que debemos de, qué es lo que debemos de ser, qué es lo que debemos de pensar, cómo debemos de comportarnos y cómo es que debemos de vivir como una especie o como un individuo. Entonces, el humano crea muchos personajes que se activa a través de este supraconsciente del yo y de los yos que se refractan y que se interconectan directamente hacia la manipulación de su totalidad. Nosotros como especie, como humanos, como individuos en su totalidad, no logramos experienciar nuestra verdadera esencia. Estamos atrapados muchas veces en creencias de programas de miedo y de temor. Estamos atrapados en lo que qué dirá nuestra familia, qué dirán nuestros hermanos y qué dirá nuestro grupo social. Nos estamos olvidando que realmente nosotros somos los que vivimos a disfrutar, a vivir y a gozar esta vida. Y vivimos personajes ilusorios, poniéndonos una camiseta de fútbol o vistiéndonos religiosamente de lo que nosotros creemos como que es nuestra propia esencia como una religión, pero no estamos viviendo en su totalidad la plenitud de nuestra propia existencia, Miguel. Estamos siendo y estamos creando un personaje ilusorio que el yo se activa a través de este proceso irracional de un colectivo en su totalidad. Ok, Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre el ego y la autoestima? Hmm, Hay que entender que la autoestima es parte del proceso del traje biológico para autorreconocerse y definirse. El autoestima es la estructura de quererse, valorarse y aprender a reflejarse frente a los demás. El autoestima es parte del respeto propio de lo que tiene cada individuo. El respeto es lo que tiene que tener uno para observarse y reflejarse frente a los demás. Es cuando nosotros entendemos que no solamente somos parte de un sistema, de un colectivo, somos parte de un todo en el cual todos somos parte de uno. Y es allí cuando nosotros nos autorreflejamos a través de nuestros miedos, temores o nuestros estados positivos como el amor, el cariño, la paz, la bondad y la ternura a través de los factores externos que esto refleja lo que es el autoestima propio de nosotros como individuos en su totalidad. Nos queremos, nos respetamos y nos valoramos a través de lo que es la confraternidad, a través de lo que es el respeto. Entonces es allí cuando tú aprendes a respetarte, a quererte y a tener un respeto propio por ti mismo. Hay que entender que primero el humano debe de respetarse, quererse y amarse a uno mismo, porque no puedes dar lo que no está dentro de ti, Miguel. Por más que la unicidad y las conciencias en alta frecuencia te digan de que tú eres un ser elevado, que tienes muchísimas cualidades y muchos talentos, tú no lo crees dentro de ti, pues eso no se va a expandir y no se va a transformar. Tienes que aprender a desconectar de este personaje ficticio e ilusorio que te han creado. Tienes que dejar de pensar que eres tú, Miguel o Eduardo. Creer que tú eres la totalidad de la conexión de tu sentir en conexión con tu conciencia expandido y potencializado. Hay que dejar de estar creyéndonos personajes ficticios e ilusorios como nacionalidades o nombres o apellidos redundantes. No somos. Somos los todo, nosotros somos todo ya en su totalidad, Miguel. No somos nada que esté partido y nada que esté faltante dentro de lo que ya existe. Ok, Eduardo, entonces el ego sería bueno o malo o regular. El ego es un programa de control, de manipulación para sustentar todo lo que es un sistema ya encriptado de información dentro de los trajes biológicos, Miguel. El ego es parte de un sistema de manipulación, de control, de monitoreo, seguimiento y hace chanza de los aspectos biológicos, físicos y energéticos. Por eso que cuando el ego se dispara, la mayoría de estas activaciones como situaciones negativas como rencor, rabia, impotencia, tristeza, sufrimiento, se activa y se interconecta directamente para que estas entidades puedan acceder hacia estas estructuras de drenaje energético.
proyectarnos emociones para poder controlarnos a través del ego y que se activen situaciones del inconsciente colectivo de lo que a nosotros nunca nos ha pasado, nunca nos ha sucedido y ni siquiera nos va a pasar, pero generarnos miedos y temores al futuro, a lo que pueda suceder y a lo que nos pueda pasar. Y vivimos atemorizados de situaciones que nunca han sucedido, pero vivimos en nuestras mentes creando situaciones que se refracten hacia nosotros. Y no es porque nosotros tengamos miedo a lo que vaya a suceder, y no tenemos miedo a las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces, hay que entender que hay que aprender a desconectarse, no a eliminar las emociones. Hay que entender que se tiene que autoobservarse. Tú tienes que observar tus emociones, no matar el ego en su totalidad. Aprender a usar este ego como un proceso de proyección, de verificación de cómo este traje biológico está funcionando autónomamente. Tienes que entender que el ego se tiene que utilizar como una refracción de una proyección de lo que es un programa del traje biológico que se activa de forma inconsciente. Sé consciente para que el inconsciente no te manipule, no te controle y no te domine, Miguel. Yo Ok, creo que ya Eduardo, llegamos hasta aquí. damos por satisfecha la investigación, quitamos toda esa tecnología, metiéndola en una burbuja de contención y se envía a desconexión y transformación, Eduardo. Ujú. Sí, todo ha ido a total transformación. Ok, Sí, ya ese está bien. punto natural, ok, ese punto natural lo integras al espacio de tuyo y mío en una sola frecuencia, se expande y se potencializa en energía bioluminiscente. Expanda, te equilibra en la más alta frecuencia, esa expansión la integras al sentir, a tu sentir y la vas modulando y ahí ya estás protegido en modo invisible e imperceptible de forma sutil. Ujú. Sí, ya está. Se limpió, se desactivó y se desconectó todos los procesos de interferencia en todas sus escala y sus gamas. Ahí conectas con el quantum y ondas quark de tu espacio, que es lo que se verifica que se está interconectando. Ujú. Sí, se verifican inteligencias artificiales, matrices holográficas en proyección, naves nodrizas, naves de transporte. Se verifican clones y copias holográficas y nanotecnológicas de estas entidades. Todo lo que sean proyecciones a nivel de micro y macro escala. Se verifica Go negro, se verifica el grafeno en proyección, se verifica toda una estructura cuantificada que se refracta y se interconecta. Mucha de esta tecnología en la casa, en el espacio, lo que es los hogares, se utiliza para rastreo, monitoreo, seguimiento y acechanza de los aspectos físicos de los humanos. Ok, ahí estaban los muchachos. Todo esto va a burbuja de contención, Eduardo, entra desconexión y transformación total, a un barrido y lo llevas ahí. Sí, todo ha ido hacia la burbuja de contención, todo está totalmente cerrado, sellado, blindado, paralizado y desactivado. Ahí en tu espacio verifica si existen inteligencias artificiales, se intervienen si están, a burbuja de contención, se desarticula, se retiran los procesadores y microprocesadores, tarjetas de información y conexión, se retiran los backups y se interviene la información en burbuja de sucesión. La Ujú, filtramos con energía bioluminiscente en alta frecuencia vibracional y vuelve a nuestra dimensión de origen. ujú. Sí, ya está. Se sella a nivel quantum y quark en alta energía bioluminiscente y se inyecta altas cantidades de bioluminiscencia en alta frecuencia vibracional a todos esos espacios tuyos, Eduardo. Ujú. Sí, se hizo el barrido total. Espacio, desconexión, desactivación, paralización, encapsulamiento total entre la esfera de contención.
Ok, ahí dentro de tu burbuja de sucesión te haces un barrido micromolecular a la mínima frecuencia vibracional, se limpia, se potencializa y se expande. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Ujú, sí, expandido y potencializado en la más alta frecuencia. Ok, verifica tu psique, de ella te vas a retirar cargas engramáticas sutiles, imperceptibles y energéticas. Y estas van para la burbuja de contención que tenemos ahí, para su desconexión y transformación, Edu. Ujú, sí, ya está. Verifica si hay dispositivos de control a nivel de tu psiqui, se retiran y van a burbuja de contención. Accedemos a toda la información, filtras esa información, verifica ahí los conductores a nivel de tu psiqui. Por interconexión también con el equipo, va a identificar qué tipo de energía hay en los cuatro que formamos el equipo. Un descampado, en una zona de acampada de autocaravana. Tú estás allí, yo estoy charlando con la mujer y cuando finalizo voy a sacar los perros o voy a salir y me encuentro dos zorros. ¿Qué se verifica? ¿Qué eran esos zorros? ¿Eran naturales o era algún tipo de entidad? Sí, se verifica que eran animales que estaban interconectándose ahí a través de la naturaleza y a través del olor, del aroma de los animalitos que tú también tienes. Generalmente los Ujú, zorros van a esos lugares para encontrar comida, encontrar lo que son rezagos de lo que queda como alimento, o poder robar algo que sea como alimento que quede allí. No se verifican entidades grises, sí se verifica dentro del espacio, del perímetro de lo que es del local, del lugar. Se verifica ujú, interferencias a nivel de lectura de campos frecuenciales a través de la tecnología de la proyección cuantificada, pero no hay una interconexión directa de cierto enlace del flujo energético. Hay que entender que cuando las entidades se refractan, se proyectan, se interconectan, se siente la entidad proyectándose, interconectándose, porque es maquiavélicamente oscuro y macabro a nivel energético. Estos zorros que están al frente de ti están interconectados directamente hacia el espacio, hacia el campo de la naturaleza. No se verifica que estén disfrazados ni transfigurados en animales, ni que sean grises, que se estén interconectando a nivel frecuencial o holográfico. Está limpio el espacio, Miguel. Tú estás ok, expandido, potencializado, igual que tu pareja, igual que tu hija. ok, Eduardo. Ahora vamos a verificar si tengo algún tipo de bloqueo económico, ya que estoy vendiendo unos vehículos y parece que cuestan sacarlos. Y estoy sufriendo muchas averías en los vehículos. Como que no paro, me tienen entretenido reparando, averiando. Ujú. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ujú, sí, las entidades se han dado cuenta de que es parte del proceso de lo que tú buscas, de lo que tú deseas, cómo interrelacionar y cómo interconectar a través de esta dinámica. Cómo conectas a través del trabajo, a través del vínculo emocional, a través del vínculo energético y cómo se enlaza esa información del trabajo de Miguel. Por eso que estas entidades siempre buscan, proyectan, refractan pues, situaciones como que tus vehículos se malogren o que generalmente las ventas no funcionen. Hay que limpiar todas esas estructuras de programación de rezagos de tu espacio, de tu campo y cada vehículo que está en conexión hacia ti. Ok, lo hacemos, limpiamos toda esa zona, Eduardo. Limpiamos y la filtramos con alta energía bioluminiscente y enviamos todo lo que sale a una burbuja de contención. Ok. Ujú. Ya está, Miguel. Ok, vamos al taller. Hacemos un barrido subatómico completo, nivel Quantum y Quartz, de toda la tecnología o las entidades que se estén proyectando, ya que entra allí mi amigo el mecánico.
Ujú. Sí, ya está. Ok, traemos a mi amigo el mecánico ahí delante suya, que hace media hora le pidió permiso para su revisión. Tenemos el permiso. Traemos ahí sus tres cuerpos, los metemos en burbuja de verificación, lo verificamos con protocolo de seguridad, que sea él, no hayan clones ni copias. Ujú. Ya. Ok, le retiramos todo tipo de tecnología, nanotecnología, todo que no sea natural de su cuerpo en alta frecuencia, se retira, se desactiva, se desconecta, se envía a la burbuja de contención, Ujú. Ya lo está, Miguel. potencia- lo potencializamos, lo expandimos en la más alta frecuencia, lo metemos en una burbuja ahora de sucesión, ya que lo tenemos limpio, establecemos conexión con su psique, si hay algún tipo de tecnología, nanotecnología, se hace un barrido completo de su psiqui, de sus oídos, su ojo, todo su sistema neuronal, se le extraen todo tipo de engramas del problema que está sucediendo con su madre por temas de una herencia, se retira toda esa carga engramática y se le potenciabiliza de la más alta frecuencia. Ujú. Sí, ya está. Se limpió, se desconectó, se desactivó y se elevó el flujo dimensional del campo vibratorio del mecánico. De tu amigo el mecánico. Se limpió, se desconectó y se desactivó niveles de interferencia, nivel quantum. Todos los procesos de interferencia, de contractación, de pactación del vínculo con la madre son activados a través de la emocionalidad. Él no ha entendido su proceso. Sigue interconectando con que cree que la madre algún día se dará cuenta y todo esto cambiará. Pero no está entendiendo de que sigue repitiendo un patrón preestablecido, sigue atado a emociones, a vínculos negativos, a estructuras del árbol que lo enlaza hacia desde la culpa, del dolor y el sufrimiento hacia el clan. Hay que desconectar muchas de esas activaciones y programaciones inconscientes, Miguel. Vamos a su vivienda, es un piso, segunda planta, está el piso raso y la suya es la siguiente, tiene una terracita y Ujú. limpiamos Sí, todo se tipo verifica. de limpiamos todo Sí. tipo de tecnología que haya en su vivienda, resonadores cuánticos, la pirámide, servidor de recopilación de data que haya debajo del edificio, se paraliza, se desconecta, se desactiva, se mete en una burbuja de sucesión, se retira todo ese tipo de información, procesadores, microprocesadores, tarjetas, redes de internet, todo lo que tengan ahí, se retira. También de inteligencias artificiales, se retira toda la información y la devolvemos a su lugar de origen. Ujú. Sí, ya está, Miguel. Ok. ¿Qué más podemos hacerle? Ahí podríamos arrasar con las entidades que estén manipulando el proceso de la herencia o no tendríamos permiso. Sí, hay que llevarlo directamente hacia las burbujas de contención, llamar a todos los agentes, estructuras, activaciones, contrataciones, pactos, vínculos, maldiciones, alianzas, todo lo que esté en conexión directamente hacia el nombre del mecánico. ¿Cuál es su nombre? Se llama Ciudad traiga todo a una burbuja de contención gigantesca, todas las entidades, todas las líneas jerárquicas, todas las contrataciones, pactaciones, acuerdos, alianzas. No nos dejemos nada detrás, lo traemos todo ahí. Limpiamos y finalizamos esta experimentación que él decidió contratar con su clan. Paralizamos el árbol genealógico. Si se ha conectado, lo volvemos a desconectar y damos por finalizada la experimentación en su clan a nivel energético.
Ujú. Sí, ya está, Miguel. Ok. ¿Algo más que podamos hacerle para que mejore? Aparte de No, hablar con él. el proceso ya está completo. La mayoría de acciones o O- situaciones que enlazan a Andrés el mecánico necesitan ser comprendidas y desarrolladas por él mismo para poder trascender esa dualidad del atrapamiento colectivo. Ok, Eduardo. ¿Algo más? Ujú. Sí, verifiquemos la información de la interconexión de lo que te dije, de cómo estas activaciones a través de las emociones activa el programa ego hacia el campo humano, cómo se refracta en cada persona, en cada individuo y cómo estas interconexiones afectan nuestra vida diaria, cómo es el dolor, la activación del programa ego a través del miedo, del sufrimiento y del dolor está activando capas sutiles del inconsciente colectivo. Ok. Vamos a cerrar esta sesión dando el comando final. Estoy nada dispuesta por nuestra dimensión. Y allí se procede con la transformación y eliminación total, Eduardo. Sí, todo es eliminado, desactivado, desconectado, paralizado y transformado en alta bioluminiscencia si llevase a nuestras dimensiones de origen y la unicidad en su totalidad. Elimina, desactiva y desconecta, transforma en alta bioluminiscencia todo lo que se ha recolectado en esta sesión, Miguel, en todos sus niveles, sus Ok. capas y sus cambios. Se verifica nuestro espacio, se cerra, se sella, se blindan con capas de protección en alta frecuencia. Y regresamos de 5-1, 5, 4, 3, 2.